Esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo: a los que se acercan a mí les mostraré mi santidad, y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Y dice que Aarón se quedó callado. Una cosa es el dolor de padre y otra cosa lo que Aarón sabía. Sí, entonces uno ve en este silencio de Aarón que él sí sabía quiénes eran sus hijos. No murmuremos de Aarón. Es posible. Sí, esa palabra es solemne. Y Aarón cayó. Eso no está ahí porque cayó de silencio. No está ahí porque sí. Algo el Señor estaba diciendo, el peligro es la interpretación, ¿cierto? Pero que Aarón sabía, sí. Él sabía lo que había pasado, lo que estaba sucediendo, y la verdad fue que Dios no le preguntó siquiera. O sea, Dios lo dejó a un lado y él tomó de una vez la dirección como autoridad y dijo: esto es así. Y aunque Aarón era el sumo sacerdote, no le preguntó. Parece por ser el papá. Ahora, había muchas cosas ahí, ¿cierto?, que influenciaban. No, Aarón estaba dolido, eran sus hijos por Dios, humanamente. Pero aquí está hablando de la gloria del Señor. Delicado. Y tanto fue que en la ley Moisés le dice, ya por ordenanza del Señor: tú sabes, Aarón, que no puedes hacer duelo por ellos. No puedes salir del tabernáculo. Que los familiares los entierren, pero tú te quedas en el tabernáculo. Duro, ¿cierto? Duro. Seguramente Dios tuvo misericordia y le fortaleció también. ¿Cierto? Eso sí, hermano, si se condenaron o no, pero creo que sí. Cayeron en pecado de rebeldía. Ahora bien, eso lo decide es el Señor. Yo ahí no me meto. Muy bien, entonces, no se sabe, fuera cual fuera la razón exacta, el caso es que hicieron para el servicio del Señor lo que no les mandó. Y eso es nuestra enseñanza, bien enfatizada. Que usted, que yo como líder no nos hallemos haciendo la labor, el servicio de Dios, violentando una orden dada en un lugar de autoridad. Dada en un lugar de autoridad. Porque suele pasar que por la costumbre de nosotros realizar un trabajo en la iglesia, un servicio, un liderazgo, nos extralimitamos en nuestras funciones. Y ahí podemos pecar. Podemos faltar. Ellos hicieron lo que no les había ordenado el Señor. Nosotros debemos entender muy bien como líderes hasta dónde son nuestras funciones. Para que no faltemos. Y menos de mala intención. Por querer ser más que el otro líder o tener más espacio, reconocimiento. Hay que tener mucho cuidado. Lo debe entender usted como líder. Por eso dije, como líderes tenemos que mirar esto. Usted como líder debe entender su área, su rango de movilidad en el servicio y respetar al otro, pero con un corazón sincero, no egoísta. A veces en las iglesias hay un contrapunteo, como en una empresa, un contrapunteo de los líderes, a ver cuál es el mejor vestido, el que más hace, el más reconocido. Eso no es de Dios, es del diablo, es rebeldía. Nosotros como líderes tenemos que entender lo delicado. Muy probablemente, muy seguramente, lo que ellos tenían era orgullo en su corazón por alguna manera. La rebeldía viene por el orgullo, por la altivez del corazón. En alguna manera de pensar, que Dios nos ayude, que Dios nos sane, que Dios nos libere y que nosotros no nos dejemos amarrar por esa rebeldía. Porque eso va poco a poco, eso es un virus. Eso es algo demoníaco que el enemigo va trabajando en nosotros y a veces nos da razones y a veces hay razones valederas, razones verdaderas mejor, pero no valederas en cuanto a la violación del principio de autoridad. Por eso hay que aprender a manejar, y una de las cosas que hemos querido acá es que tengamos un buen diálogo, que podamos hablar de lo que no está bien, o lo que no entendemos, o lo que no nos parece. No nos van a satisfacer las respuestas siempre, ni van a estar de acuerdo con nosotros, pero al menos tenemos la oportunidad de expresar y ponernos de acuerdo.
Hay otras cosas también que simplemente se van a decir, vamos a hacerlas. ¿Por qué? Porque la autoridad siente de parte de Dios que hay que hacerlas. Nosotros a veces en la iglesia, en el camino de la fe, no andamos por la razón, sino por la fe. Ahora, no es que la razón sea contraria a la fe, pero hay un momento cuando la razón encuentra una pared. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural no encaja en la razón. Porque la razón es humana. La fe es sobrenatural. La fe puesta en Dios es sobrenatural. ¿Cómo podría Moisés pararse y decirle a los hijos de Israel, espera un momentico que voy a dividir el mar? Sobrenatural. Pero el Señor les dijo, dígale al pueblo de Israel que marchen y usted divide el mar. Hay momentos en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, cuando no podemos marchar por la razón, por lo que vemos, sino por la fe. Si fuera por la razón, nosotros no estuviéramos en este lugar. Si fuera por la razón. Porque cuando nos pasamos para acá, nuestro presupuesto superaba más de $1 millón en déficit. Y aparte de eso, las pérdidas que íbamos a tener para venirnos para acá. Y las hubo. Ciertamente las hubo. Pero con todo y eso, y aunque para muchos fuera locura, hoy vemos que era la voluntad de Dios. Y que Él no nos abandonó. Pero hay momentos cuando Dios habla, y lo podemos ver en los diferentes casos, Dios habla a la autoridad y le dice, hágalo. Y a veces no podemos dar muchas explicaciones, simplemente hay que hacerlo. Y si el líder no entiende ese principio de la autoridad, va a entrar en rebelión. Como muchos pudieran en un momento dado, no rebelión, pero sí en disensión, y decir, eso tan feo, ¿para qué no vamos para allá? Aquí estamos mejor, quedémonos esto chiquito, quedémonos aquí en este lugar tan chiquito, más bonito, eso está muy feo. Pastor está loco. No, hay momentos que Dios nos dice que hagamos algo que a nuestra vista no nos parece lo mejor. Pero cuando pasa el tiempo, lo hacemos y pasa el tiempo, vemos que era lo mejor. Amén. Por eso es tan importante entender el concepto de la autoridad, entenderlo. Bien, también entendíamos que el servicio es iniciado por Dios. Venga, les concluyo aquí este pedacito. Ellos fueron condenados por hacer lo que no les mandó Dios, con mala intención. Con sus propios principios. Recuerde que la rebeldía es que quitar una autoridad que está puesta, un designio para poner la mía. Y ahí ellos faltaron, desconocieron a Aarón seguramente. También decíamos que el servicio es iniciado por Dios, no por el hombre. Dios llama a un hombre. Ellos violaron este principio. Dios había puesto a Aarón para dirigirlos. Dios llama a un hombre al ministerio y lo establece en un lugar como autoridad. El ministerio, la autoridad de Dios la ejerce a través de los hombres en la iglesia, a través de los hombres, una parte de su autoridad en cuanto al ministerio se refiere. Él es el que da el servicio, el que inicia el servicio a través del llamamiento. Por lo tanto, cuando Él lo hace, delega una autoridad. Entonces el servicio es por Dios, no por el hombre. El llamamiento es por Dios, no por el hombre. Lo debemos entender. Si alguien es pastor, si alguien está en autoridad en un lugar, en un ministerio, creemos que Dios lo llamó, Dios lo puso ahí. Partamos de ese principio por ahora. Que si es de Dios, que no es de Dios, no nos metamos allá. Partamos de que es de Dios, en un lugar X. Hablemos en la iglesia, de acá. Estoy seguro que Dios me puso en este lugar. Estoy seguro. Porque antes que usted viniera yo ya estaba. Y Dios ha ido desarrollando eso. ¿Cierto? Y Él lo ha hecho en todo el tiempo, lo ha mostrado. Entonces, Dios es el que llama al servicio, debemos entenderlo. Si Dios puso a alguien ahí y lo llevó primero a ministrar, significa en lo normal que yo, si voy a estar en ese lugar, voy a estar sujeto a esa autoridad.
¿Por qué? Porque ya Dios le dio una visión. Yo no puedo venir y decirle, venga un momentico que es que Dios me está hablando y esta es la visión para la iglesia. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque ya Dios estableció una autoridad. Yo lo que puedo hacer es buscar la manera de incrustarme en esa autoridad y acercarme para mostrar lo que Dios pone en mi corazón, a ver de qué manera lo encauzamos, ¿cierto? Que es lo que Dios quiere. Por eso, donde hay una autoridad establecida, el altar, el ministerio, los que quieran servir en ese ministerio deben someterse y seguir la directriz que Dios le ha dado al líder de ese ministerio. Generalmente Dios llama a una persona a algo, a un ministerio, y le da una dirección. Pueden haber 4 iglesias al pie, pero no todas son iguales en su proyección. Los ministerios son diferentes. Ay, que es que el pastor de allí tumba a la gente. Ay, que es que el pastor de allí habla lenguas. Ay, que es que el pastor de allí canta muy bonito. Ay, es que el pastor de allí le gusta es ir a las veredas. Todo ministerio tiene una particularidad. Ay, es que la pastora de allí es así, es profeta. Ay, pero es que la de allí no es profeta. Ay, pero es que el de allí se pone corbata. Ay, pero es que el de allí, yo he visto pastores tan pinchados y son todos elegantes. Tengo amigos muy elegantes, nada que ver conmigo. Bien, donde usted los ve son así, parte de su carácter y a veces hasta de propósito de Dios, ¿cierto? Pero no podemos entrar en comparaciones de esas índoles ministeriales, no, porque así como el cuerpo tiene diferentes dones y miembros, así también el cuerpo físico, así también el espiritual. La iglesia de Cristo. Amén. Entonces, si Dios nos lleva a un lugar, tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que está diciendo en ese ministerio y adaptarnos. ¿Cierto? Muy bien. Cualquier intento de desconocer, desplazar, burlar o rechazar o levantarse contra esa autoridad, aun cuando fuere otro ministro, lo hace sin el respaldo del Señor y bajo juicio. Llega un pastor a una iglesia y entonces dice, yo tengo ministerio. Y comienza el pastor, y es un error que uno escucha, y él comienza como a meterse poquito a poquito y a dar sus puntos de vista diferentes del pastor principal. Y entonces, porque es pastor y puede ser pastor, comienza a disentir de los proyectos, de la manera de dirigir del pastor de la iglesia. Ese pastor entra en rebeldía. Así sea el arcángel Miguel en persona. ¿Por qué? Porque él llegó a un lugar donde Dios había puesto una autoridad. Ahora, ¿por qué es necesario que usted como líder lo entiendan? Siempre se lo he dicho. Porque usted como líder es guardián de la iglesia. Usted está puesto para cuidar la grey. Y a veces nos amedrenta que venga alguien de un mayor rango, más estudiado, que tenga seminario, que tenga recorrido, que es internacional. No importa quién sea. Si llegó a la iglesia, llega bajo nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque este rebaño es dado por Dios a nosotros, no a él. ¿Está claro eso? ¿Sí? No se puede dejar usted amedrentar porque es un ministro. Respételo como autoridad espiritual. Pero si él trata de violentar el orden de la iglesia, dígale, discúlpeme, amado pastor, pero la autoridad nuestra es el pastor. Y él dijo que es así. Si usted no tiene, o tiene un pensamiento diferente, le ruego el favor que acerque a él, o yo lo conduzco hacia él con mucho gusto. Igual le voy a dar la razón. Porque trató de entrar a la fuerza. El Señor dice que el que entra, no entra por la puerta, es ladrón y salteador. A veces los líderes desconocemos ese orden de Dios. Y no importa quién sea. Y se lo digo porque ustedes deben entender eso, deben de ser formados en cuestión de autoridad espiritual. Amén. Entonces no importa. A veces charlando les he dicho, no importa si a su célula viene Benijín. Si viene Benijín, se sienta a escucharlo a usted. Porque usted ahí es la autoridad. O viene cualquier predicador. Ahí usted es la autoridad. Y si ese hombre es de Dios y está bien formado, porque hay hombres de Dios que no están bien formados, ¿sabían? ¿Sabían? Hay hombres de Dios usados por Dios tremendos,
pero les ha faltado formación espiritual. Y algunos tienen cierta inclinación a rebeldía. Los hijos de Aarón, por ejemplo. Los hijos de Aarón. Somos sacerdotes, ¿pero qué? ¿Me hago entender? No nos podemos dejarnos deslumbrar por el rango, por los estudios, por el ministerio. No, la palabra es la palabra. Siempre les he dicho eso. La palabra es la palabra y no importa el hombre de Dios que venga o usted se encuentre, debe caminar por la palabra. Si no camina por la palabra, usted debe decir, eso no es así. Y no puede dejarse intimidar. El presidente de Estados Unidos a visitar acá a Colombia, él tiene que sujetarse a lo que Santos diga, a las leyes que tenemos nosotros en nuestra Constitución, independientemente que se supone que es el hombre más poderoso del mundo. Es cuestión de respetar autoridades. Yo pienso que va ligado también con la obediencia, porque para Dios es mejor la obediencia que los sacrificios. Entonces, si uno respeta una autoridad, es obediente. Así es. Entonces, en la iglesia también debemos permanecer en ella. ¿Qué tiene que hacer uno? No faltarle a la autoridad, a él, al respeto, no faltarle, pero sí cuidar de hacer lo que Dios a mí me mandó. ¿Listo? Es bien importante eso. También podríamos decir, aquí en este caso en Ahad y Abiud, que Dios quiere que el ministerio se lleve a cabo en coordinación con la autoridad delegada y no como una rueda suelta. Escuche eso. Dios quiere que el ministerio se lleve a cabo en coordinación con la autoridad delegada y no como una rueda suelta. En el caso de Nadab y Abiud, al parecer actuaron no bajo la dirección de Aarón en ese momento. Una cosa que le he dicho también es que ustedes como líderes deben de salvaguardar el orden de la iglesia, los procesos de la iglesia, que nadie los salte. Hay gente que viene de otras iglesias y llega a la iglesia y comienza a visitar a los hermanos. Algunos me tildan de que yo soy demasiado celoso y tienen razón. No, sí tienen razón de que soy celoso, en el sentido de que conozco que algunas personas que no han sido bien formadas afectan las iglesias cuando vienen y quieren visitar los creyentes y allá compartirles sin conocerlo, sin tener autoridad dentro de la iglesia, y quieren ir a la casa de ellos para orar por ellos, para aconsejarlos, para ministrarles, para hacer liberación, sin tener una autoridad delegada. Y algunos creyentes dentro de la iglesia no entienden ese orden. Y cuando el pastor les dice que no puede ser así, entonces dicen que es celoso, dicen que es que el pastor no le gusta que nos juntemos con nadie. No, es que es como si a su casa fuera alguien, un desconocido, a aconsejar a sus hijos, sin que usted esté. ¿Qué le hace usted a esa persona? Lo saco con el palo de la escoba, ¿cierto? O con el machete. Como dijo un hermano, que se puso a pelear con él. Le sacó machete a otro, le sacaron la rabia y el hermano sacó un machete y se puso a pelear. Y cuando el pastor le dijo, hermano, ¿usted por qué estaba peleando con machete? ¿Acaso usted no es cristiano? Y él dijo, sí, yo soy cristiano, pero el machete no. Que su machete sí sea cristiano. El caso es que si usted en la iglesia no entiende esto, usted va a dejar que otros dañen la congregación por temor. No. Si usted sabe que hay alguien que no es líder de la iglesia y está visitando a los hermanos, usted debe apersonarse del asunto y decir, hermano, no está bien. O llamar la atención a la persona y decirle con qué autoridad usted está visitando las familias de nuestra iglesia. ¿Sí? Ah, es que la iglesia es del Señor. Sí, pero él puso un pastor en un rebaño. Y usted no es líder de la iglesia. El pastor no le ha delegado a usted autoridad para hacerlo. Los hogares de la iglesia hay que cuidarlos como líderes. Claro, si ellos quieren. Y si están comprometidos, obviamente, con la iglesia. Si son de la iglesia, debemos cuidarlos. Entonces, por eso no es bueno, o en las células, que personas nuevas van a tomar el control y la dirección de allá.
Amén. No es bueno que pasen por la puerta. Pastor, es que el hermano muy ungido, vea que es que él allá es líder. Hay tanta gente, líderes de otras iglesias, que no entienden este concepto de autoridad y se meten, inclusive pastores. Yo he tenido problemas con pastores por eso, porque se meten en la casa de los creyentes, y es que a liberarlos, a hacerle liberación, a aconsejarlos, y al último resultan en la otra iglesia. Eso es falta de ética. Eso es fuego extraño. Con seguridad es fuego extraño. Así como Nadab y Abiú. No respetaban la autoridad. Dios requiere que el ministerio se lleve a cabo en coordinación con la autoridad delegada. Siempre téngalo en cuenta. Usted no debe hacer eso en otra iglesia. Dios llamó a Aarón y lo estableció como cabeza del sacerdocio, como autoridad en el altar y en el tabernáculo, para que se sometiera a él todos los sacerdotes. Así de Dios hoy llama y establece hombres en el ministerio para que los creyentes lleguen y se sometan a su autoridad y sirvan a Dios bajo ese liderazgo, esa autoridad delegada, y al hacerlo se someterán a Dios. Por eso es tan importante que un creyente sea formado en un discipulado como creyente y como líder. Como creyente y como líder, para que sepan cómo manejarse en la iglesia de Dios, dijo Pablo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios. Ahora, otro ejemplo de rebeldía en el Antiguo Testamento es el de Aarón y María. Está en Números 12, 1, 2 al 9 hasta el 15 y bueno y más. Ahí habla de que Aarón y María, leamos aquí el pedacito. Aarón y María, bueno es largo en realidad, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y le dijeron, solamente por Jehová, por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Ellos hablaron en contra de su líder, y otra vez era en la familia ministerial. Aarón y María eran mayores que Moisés, como hermanos mayores, y en ese tiempo, en esa cultura, tenían derecho de decirle, no estás haciendo bien. Pero el problema es que ellos no identificaron la autoridad delegada en esa esfera de la parte espiritual, ministerial. Hay que tener mucho cuidado, porque nos excedemos en confianzas, exceso de confianza. El peligro de murmurar contra la autoridad, vemos aquí, por no estar de acuerdo con alguna decisión que ésta tome. ¿Sí o no que somos tentados cuando no estamos de acuerdo con algo a decir, no es problema? Yo creo que, y lo he dicho, la riqueza de la iglesia está en que todos pensemos, en que todos participemos, pensemos, pero en un solo lineamiento. Por eso la comunicación, la transparencia, el poder decir lo que pienso, lo que siento, cómo lo veo yo, esa oportunidad entre nosotros como líderes y con los pastores. Es importante eso, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero ser sinceros en eso. Ser sinceros. Entonces, el peligro de murmurar porque algo no nos gustó, en este caso, porque no le gustó la cuñada María. Y digo a María porque, por el juicio que el Señor hace, ella era la cabecilla, y no es raro. La mujer normalmente tiene la tendencia a dejarse llevar más por la rencilla, a soltar más la lengua. No digo que el hombre no, sí, pero ustedes saben que tiene la tendencia a expresar más sus sentimientos, ¿cierto que sí? Tiene la tendencia, no tiene que ser una regla, para nada. Pero en este caso,
creo que María era la que llevaba el asunto. De ahí que el juicio vino sobre María y no sobre Aarón, ¿cierto que sí? Aarón fue permisivo, se dejó llevar. Y yo veo, en estos casos, yo veo a Aarón como, era un hombre bastante elocuente, lo muestra la Biblia, pero parece que de carácter era como, llévame y tráeme. Un poquito el hombre. Le faltó con sus hijos, le faltó con María. ¿Cierto? No era parecido a mí. Yo quiero un poquito de él, de la tranquilidad de él. Entonces, el peligro de no distinguir entre las relaciones personales o familiares y la autoridad del ministerio, o la familiaridad, o la amistad. A veces entre los líderes, por ser tan amigos, a veces me dice el líder, no, es que yo no le digo nada porque soy muy amigo. O porque el otro, por ser muy amigo, no le hace caso a la autoridad, no se somete. Ojo, el peligro de la familiaridad en cuestión de la autoridad, porque viola ese principio. No se somete, no le obedece, como decimos, lo pasa por la galleta. Está violentando la autoridad delegada. O porque a veces ven que el líder es tranquilo, es callado, es algo penoso, entonces algunos abusan y dicen, no, esperemos que me vuelva a llamar la atención a ver qué pasa. Estás faltando. Recuerde que el Señor nos llama a la integridad, a la justicia, y cuando un creyente piensa así, un líder piensa así, está faltando a la integridad. Está faltando a la autoridad delegada por Dios y ya es un problema con él. Eso afecta a su vida espiritual, impide que el Espíritu de Dios se mueva en usted, impide la revelación de Dios en su vida, impide el crecimiento espiritual y aparte de eso está dando malos frutos y no los frutos de justicia. Por eso, hermanos, cuando somos creyentes debemos ser santos, somos líderes también, aún con mayor razón, debemos crecer más rápido se supone que las demás personas. Debemos entender eso, pues que Dios quiere que nosotros distingamos entre las relaciones personales, familiares y la autoridad del ministerio. O porque de pronto el pastor es muy cansón, cuenta muchos chistes, juega con usted, quiere acercarse más a usted, entonces usted quiere pasárselo por la galleta. Y dice, no, este pastor como es tan amigo mío, no, es mejor el pastor de allí, es más serio, es más, ese tiene más autoridad, yo lo respeto más a él. Tenga cuidado con esa familiaridad, que en la familiaridad no lo lleve a usted a violentar la autoridad de su autoridad. Amén. Otra vez, entenderlo, conocerlo, pero hacer que en la iglesia se cumpla, en los que usted ministra, en el grupo donde usted lidera, que hacerles entender eso y hacer que se cumpla. Formarlos, usted como padre espiritual, como persona que discipula a otro creyente, debe hacer que eso se cumpla en él y usted vivirlo. Autoridad, para que la iglesia crezca sana. En el versículo 3 muestra el peligro de nosotros mismos elevarnos a un lugar de autoridad. ¿Qué fue lo que dijo María? ¿Acaso Dios ha hablado solamente por Moisés? ¿Acaso no ha hablado por nosotros también? ¿Alguna vez usted ha pensado de esa manera? En algún momento, ¿acaso es que Dios también no me usa a mí? ¿Acaso es que yo también no fui al seminario bíblico? ¿Acaso es que yo no tengo también el tiempo que Él tiene? ¿Ve? ¿Y por qué entonces me va a mandar a mí? No, ¿por qué me tengo que sujetar a Él? Si es su autoridad, así sea más joven que usted, o tenga menos que usted, le debe sujeción, y no solo sujeción, respeto. Y ya, al ponerse al lugar de Él, ya está faltando contra la autoridad, eso es rebelión. Eso fue lo que hizo María. ¿Cómo así? No soy mayor que Él, soy hermana de Él, Dios también me llamó, ministro profeta, proféticamente soy profeta de Dios, aleluya. ¿No ministra Dios también por nosotros?
se equivocó. Se equivocó. Porque siendo eso verdad, la intención, la actitud, violaba un principio de autoridad. Él era su líder y el ungido de Jehová. Él a quien Dios llamó primero, no a ella. En quien Dios había delegado la autoridad, la visión y su ministerio. Ella era una ayudante del ministerio. Siendo importante, pero en orden de autoridad, iba en segundo grado. Ella se puso en el lugar donde Dios no la había puesto, porque confundió los roles. Que no nos pase a nosotros. El peligro de nosotros mismos, elevarnos a un lugar de autoridad y ponernos en un lugar que Dios nos ha dado, que Dios no nos ha dado, o no nos ha puesto. Creer que porque Dios nos usa, somos iguales o tenemos igual autoridad que nuestros líderes. Tengamos cuidado. Identifique bien quién es su líder. Identifique bien. Y preste mucha atención a lo que él dice. Recuerde que en el caso de Saúl y Samuel, y que Dios le habló a Saúl por Samuel, le dijo, es mejor obedecer que los sacrificios, que los holocaustos, y prestar atención. ¿Cierto? Es mejor el obedecer y el prestar atención que los muchos sacrificios, los muchos holocaustos. Tenga usted el oído agudo y desde hoy preste mucha atención a lo que su autoridad le dice. Porque es mejor prestar atención. A veces muchos líderes, por no prestar atención a lo que se dice, cometen falta. Hermanos, y caemos en pecado delante del Señor. Y aunque la tierra no se abre en el momento para tragarnos, pero hay maldición sobre nuestra vida. Porque la desobediencia acarrea maldición. Así es de que tengamos cuidado con eso. En el versículo 5, Dios llama a cuentas a los infractores. Le dice a María y a Aarón, dice que Él los llamó, le dijo, vengan para acá los dos. ¿Cómo escuchaban ellos la voz de Dios, no? Le dijo, vengan para acá. Los llamó al tabernáculo, ¿cierto? Y le dijo, ¿usted por qué? Esto y esto. O más bien le dijo, les explicó, puso orden. Mire estos detalles. Mira ahí en Números 12, en el versículo 5, Dios llama a cuentas a los infractores, a Aarón y a María. En el versículo 6, Dios pone en su lugar a cada uno y a cada uno en su ministerio. ¿Qué dice el versículo 6? Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Ajá, yo lo leo acá para que lo escuchen ellos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. O sea, ustedes son profetas, yo les voy a hablar por sueños. O sea, estaba poniendo en orden, los estaba ubicando porque ella había dicho que era igual a Moisés. Entonces le dice, vengan para acá los dos, venga, los pongo en su lugar, a cada uno, ustedes son profetas. En el versículo 7, Dios defiende a su siervo, a los siervos que son fieles. En el 7 dice, no así a mi siervo Moisés. ¿A ustedes les hablo en sueños? Pero a mi siervo Moisés, no. Mi siervo Moisés, que es fiel en mi casa, no. Dios defiende a su siervo y pone a cada uno en su lugar. El 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Entonces dice, a ustedes les voy a hablar por sueños, pero a mi siervo, al que yo llamé, le voy a hablar claramente. Es importante que entendamos, hermanos, que Dios respeta la autoridad. Y créame, ahora, cuando un ministro está en comunión con Dios, Dios le va a mostrar lo que debe hacer con la iglesia. Y se lo va a mostrar al líder, el pastor, y no necesariamente a los líderes. No digo que no pueda hacerlo, sí, en algunos aspectos puede hacerlo, pero la dirección, si está en comunión y llamado por Dios, Él le va a decir lo que tiene que hacer. Lo digo porque en las iglesias algunos quieren manejar al pastor. ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no lo hacemos así? Si ese pastor es llamado por Dios y está en comunión con Dios, él va a saber cómo dirigir,
Y no está malo sugerir algunas cosas, necesitamos, por eso les he dado la libertad. Hablemos, ¿cómo ve usted desde su punto, su grupo? ¿Cómo? Les he dado esa autoridad para que proyecten, para que miren, para que planteen. Pero de ahí a querer establecer lo que quieren en realidad, olvidando que Dios guía al ministro, eso ya es delicado. Entendámoslo. Amén. El Señor le dice, a él le voy a hablar cara a cara. A él le voy a decir claramente, a ustedes por figuras, por sueños. Porque Dios respeta ese orden de autoridad. Y no es por el hombre, no es por la persona, es que el pastor se cree mucho. No, es un designio de él. Y debemos entenderlo para no pecar contra él. Muy bien. Dios aclara que su relación con la autoridad que él puso es directa con él y cara a cara. Lo pone así clarito para María, ¿cierto? Versículo 9. Dios se enoja con los que no respetan su autoridad delegada. Bueno, en el 8 dice que ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y en el 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Hermanos, eso es delicado. La ira del Señor se encendió contra ellos. ¿Sabe por qué? Porque todo desorden entre el cuerpo de Cristo, siempre los perjudicados van a ser los creyentes. Y Dios no permite que se dañe su iglesia, su pueblo, por la soberbia de uno. Hay que tener respeto. Es Dios quien está en medio de nosotros. ¿Sabemos eso? Es Dios quien está en medio de la iglesia. Que los inconversos no lo entiendan, lo entendemos. Pero que los creyentes no lo hagan, eso sí es un problema. Y menos los libres. Dios está en medio de nosotros y Él es el que nos guía. Por eso cuando usted ve situaciones difíciles, hay que orar y luego hablar. Para ver y esperar que Dios actúe también. Amén. Muy bien. Ahora el versículo 10. Para que vamos terminando, cerremos aquí, dice, la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Entonces, aquí habla de la maldición, el juicio de Dios sobre la persona en el cual se halla esa rebelión que quiso derrocar la autoridad establecida por Dios, la autoridad delegada. Hay un juicio de parte de Dios. La rebeldía, la murmuración trae lepra espiritual. Hermanos, y aunque no se vean blanquitos y llagas, pero yo he visto, ya con el tiempo comienza uno a percibir, hay creyentes que vienen de otras iglesias o de la iglesia que no les gusta nada. Tienen una lengua larga, hablan de los pastores, no les gusta cómo lo hacen, no les gustan si hacen. Hermano, y uno puede ver esa lepra allá en su alma. Y es que no se hallan, no tienen paz. Y es maldición que acarrean. Y uno mira sus vidas, esa familia no se convierte, esa familia es un desastre, eso es maldición, lepra espiritual. Porque no hay sujeción, no hay temor de Dios para respetar las autoridades establecidas, no hay respeto. Y esa lepra espiritual viene sobre sus vidas. Ellos no saben, pero eso se extiende como lepra, como una enfermedad. Maldición en las diferentes áreas. Y siempre, escúcheme eso, la familia paga. Yo conozco familias que son cristianos hace tiempo, pero miro sus familias destrozadas y me pongo a analizarlas. Algunos que he conocido y digo, qué maldición tan grande. Y no es que no crean en el Señor, pero no tienen formación. No se han arrepentido, no se someten a una autoridad. Dios trae juicio sobre la murmuración contra las autoridades. La lepra espiritual hace que Dios se aparte de esa persona. La relación de Dios con Dios se enfría. Dios nos deja en vergüenza por nuestro pecado. Hermanos, vimos esos 4 ejemplos. Nos faltó la de Coré. Pero lo que podemos concluir que a Dios aborrece la rebeldía. Dios aborrece la falta de sujeción. Es necesario, como decía al principio, para que la iglesia se desarrolle,
que en la iglesia, el creyente, los líderes, los ministros, entendamos el principio de la autoridad que nos trae orden, buen desarrollo, bendición y le cerramos la puerta al enemigo para que no dañe al pueblo, no dañe la iglesia. ¿Cuántas iglesias se han dañado por la murmuración? Porque a un líder no le gustó algo y se levantó. En la iglesia acá nos ha pasado, gracias a Dios muchos de ellos lo hemos detectado a tiempo y hemos manejado el principio de la autoridad, pero queremos que se fundamente mejor, precisamente para cerrarle la puerta al diablo. Y de paso somos formados nosotros. Y yo sé que cuando hay una persona obediente, sujeta, lo va a hacer en la iglesia, lo va a hacer afuera, lo va a hacer en su casa, habrá bendición en su familia. Porque una persona que aprende a respetar autoridades es tenida por una persona digna de respeto en cualquier parte. Digna de respeto, de honra. Amén. Que Dios nos ayude y aprendamos de estos casos del Antiguo Testamento que la rebeldía no es de nosotros, es de Satanás y hay que reprenderla, sacarla de nuestra vida, de los medios, de nuestro medio y librar también a los creyentes. Cuando detectemos eso, ayudarlos a salir de ello y orar y reprender eso. Amén.